Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos, bienvenidas a Cuentos para Dios. Pero antes de leeros el primer cuento, me gustaría explicaros qué es esto de Cuentos para Dios, de dónde salen y cuál es mi intención al compartirlos. Tal vez conozcas el libro de Julia Cameron, El camino del artista. Es un libro práctico en el que a través de varias semanas se nos invita a un proceso para reconectar con la energía creativa. Uno de los ejercicios que propone se llama las 3 páginas por la mañana. Consiste en escribir 3 páginas en cuanto te levantas, lo que surja, sin pensar. Pues bien, a mí, cuando escribía las 3 páginas, en ocasiones me surgía un cuento. No era nada premeditado, simplemente sucedía. Con el tiempo me di cuenta de que tenía muchos de estos cuentos y me surgió la duda de cuál era su propósito. Sí que sabía que los cuentos no eran para mí, que yo simplemente era el canal a través del cual llegaban, que me eran dados para que yo los entregase. Pero ¿entregarlos a quién? Pues a ti. Hay uno de estos cuentos que es para ti, tal vez más de uno. ¿Y quién eres tú? Y aquí aparece la idea del título, Cuentos para Dios. Tú eres Dios. Hay en ti una parte divina que tal vez todavía no conoces. Estos cuentos son para Dios en ti, para esta parte divina, para que te comuniques con ella, para que la descubras o la redescubras, para que veas qué tiene que decirte. Este es el propósito de los cuentos. Cuando me decidí a compartirlos, vi que surgía en mí una dificultad, fruto de mi propio juicio hacia los cuentos. Que si este es mejor que ese otro, que si este no me acaba de convencer, que este no parece un cuento, que este otro parece inacabado. Al final decidí soltar todo eso. Me di cuenta de que mi propósito no era juzgar los cuentos, sino solo compartirlos. Y que si decidía no leer alguno porque no me acababa de convencer, tal vez ese era el que tú estabas esperando. Así que no haré ninguna selección en base a mi criterio personal y los iré transmitiendo todos. Para acabar, una recomendación o propuesta. Que los escuches con los ojos cerrados, casi como si fuera una meditación. Que veas que te cuenta el cuento a medida que te lo voy contando. Ahora sí, vamos con el primer cuento para Dios. Faros. Los llamaban faros, aunque en lugar de servir de orientación a los barcos, como hacían los antiguos faros que se construían en las costas, estos anunciaban, desde kilómetros de distancia, un punto de luz que se creía celestial, tal vez divina. Estaban distribuidos aparentemente al azar, a lo largo y ancho del mundo, separados unos de otros por distancias enormes, de manera que la luz de uno no eclipsaba la del otro. Aunque no era propiamente una luz como la entendemos nosotros, lo que emanaba de ellos. Era más bien una energía, una especie de atracción, un recuerdo, una idea de hogar olvidada antes de que la memoria empezara a registrar los instantes que conforman la vida. Era ese recuerdo intuido lo que atraía a la gente a congregarse alrededor de los faros. Y una vez instalados, ya no podían abandonar su área de atracción. Un miedo a que algo se rompiera en su interior si se alejaban los mantenía atrapados al influjo del faro. Si les preguntases, no sabrían muy bien qué decir, y sus respuestas podrían parecer extrañas o incluso contradictorias. Es como estar en casa. Aquí me siento amado. Me puedo reconocer en este dolor.
Hay aquí una soledad que me conoce. Cosas así. En lo que a su forma se refiere, los faros eran columnas blancas, altísimas, tanto que su extremo superior se perdía más allá de las nubes, cuando el cielo estaba cubierto. Su superficie era completamente lisa y no mostraban ninguna abertura, así que pretender llegar a lo alto era un sueño absurdo. Tenían un brillo pálido, parecido a la neblina en una noche de luna llena, y era en la base donde el influjo se percibía especialmente. Allí era donde la energía era más intensa. Alrededor, ciudades, siempre siguiendo la misma estructura. En la base del faro se alzan los templos. Más allá, el mercado y las casas de los sabios, los que tienen la capacidad de percibir la luz y la entregan al resto de los hombres. Y les explican también cómo deben usarla, qué deben hacer con aquello, qué les muestra de sí mismos. Luego de las casas de los sabios, se alzan los edificios del resto de los pobladores de las ciudades, de mayor a menor importancia. Las casas de los ciudadanos adinerados, de los comerciantes, de los hombres de oficios, talleres, y así hasta llegar a las casas de los pobres. Más allá se extienden los límites, campos, tal vez bosques. Nadie va nunca más allá de los límites. Tienen miedo de alejarse del faro, de perder el contacto con la luz. A veces, muy de tanto en tanto, llega a la ciudad un viajero. Explica que hay otros faros, otras ciudades distintas a esta. Explica también que hay gentes que no viven en las ciudades que rodean los faros. Gentes que viven solas en los bosques, al lado de los ríos o junto al mar. Gente que tiene su propia luz. Los habitantes de las ciudades nunca oyeron hablar de los ríos ni de los mares, y se ríen ante la idea ridícula de tener la luz en propiedad. La luz surge del faro, como bien saben, y sólo a través de los sabios pueden acceder a ella. Así es, y así será, por generaciones. Se dice que un día la luz del faro se apagará, responden los viajeros. Cuando esto suceda, todos estaremos muertos, afirman las gentes de las ciudades. Y los viajeros se marchan de nuevo, siguiendo su camino. En ocasiones, quizás una vez cada generación, un chiquillo descalzo y de ropas usadas sueña. Las palabras del viajero han resonado en algún espacio de su interior. Algo ha despertado en él y ya no puede volverlo a dormir. La gente de las ciudades lo sabe bien. No intentan detenerle. Y el chiquillo se aleja de la ciudad siguiendo los pasos del viajero. Quiere ver mares, quiere saber qué es un río, quiere conocer otros faros, quiere poseer su propia luz. Y así camina por el mundo, sin cargar otra cosa que su propio deseo. Enfila caminos, sube montañas, otea desiertos. Encuentra pequeñas poblaciones donde la gente vive en casas de madera. Pregunta por la propia luz, pero nadie conoce la respuesta que busca. No tienen más luz que la de las pequeñas lámparas de sebo que encienden por la noche antes de dormir. El chiquillo crece y sigue caminando. Hay días que ya no sabe el motivo de su andar. Ha olvidado qué busca. Otros días le parece que algo despierta en su interior. Hay días solitarios, días ominosos, días de un dolor y una soledad tan profundas que desearía estar de vuelta en la ciudad del faro, descalzo y harapiento, a salvo bajo la sombra de la enorme columna. En días así no se mueve, no camina. Se rebuja bajo un árbol o al lado de una piedra grande y cierra muy fuerte los ojos. Entonces el dolor camina a través suyo. Recorre cada rincón de su cuerpo,
remueve cada célula, cada recuerdo, cada sonrisa. El hombre tiembla hasta que todo dolor cesa. Entonces descansa, recupera fuerzas y sigue su camino. Un día el dolor es inmenso, el más intenso que ha sentido nunca. Los temblores atraviesan cada milímetro de su piel. Su grito no tiene fuerza y queda retenido en la garganta. Tiembla durante horas, tal vez días. Al final, el hombre atisba en su interior un punto de calma, un espacio donde ya no hay temblor, y se dirige hacia allí. Se da cuenta de que en ese lugar hay una luz, un brillo que aumenta a medida que se acerca a él. El hombre reconoce entonces su luz. Entra en ella, se envuelve con ella, crece con ella, se hace enorme con ella, un faro altísimo que se eleva hacia el cielo pleno de luz. Poco después, empiezan a llegar los sabios para alzar templos a su alrededor. Y así termina este cuento. Para Dios, para ti. Nos vemos en el siguiente.